Hoy vivimos una época en la que todo compite por nuestra atención, pantallas, notificaciones, ruidos constantes. Nunca habíamos estado tan conectados y sin embargo nunca había sido tan fácil vivir distraídos, en piloto automático, lejos de lo que realmente importa. La pérdida de la atención se ha convertido en una de las grandes crisis silenciosas de nuestro tiempo, porque cuando dejamos de estar presentes dejamos de habitar nuestra propia vida. Para explorar qué significa recuperar la atención como un acto de lucidez y de libertad, nos acompaña Tony Ram, profesor de Meditación y Humanidades y autor de las Meditaciones Cotidianas, que aquí os presentamos con mucha ilusión y novedad. Hoy aquí en Nueva Humanidad Televisión, Tony Ram, que es profesor de Meditación, como decía, y Humanidades, experto en el acto de la atención. Su historia empezó hace más de 14 años, cuando se aficionó a aprender sobre todo las mitologías del mundo, y después de más de 20 años estudiando, formando y divulgando, sigue profundizando en este camino, siempre atento a lo que acontece. Tony Ram, bienvenido a Nueva Humanidad. Muchas y gracias por gracias. presentarnos este bello libro con esta portada tan espectacular. Gracias a ti, Francisco, por invitarme y por estar aquí en este programa. Tu primer libro, espero que no sea el último, publicado por Editorial Kairos. Le damos también las felicidades a la editorial por apostar por ti, por este tipo de enseñanza. Muy agradecido con la editorial, con Agustín Paniker, como sabes, su editor, y con una larga tradición que desde los 14 años que yo llevo aprendiendo, lo hemos hablado antes, yo he bebido libros de Kairos. Por lo tanto, que un libro que he creado yo esté en Kairos, no puede haber más honor que ese para mí. Tiene que ser muy emocionante eso, Mucho. ¿no? Porque habiendo leído... Todos los grandes maestros que conozco los he leído casi todos de Kairos: Ramana Maharshi, Krishnamurti, Nisargadatta, otros psicólogos, Ken Wilber, Stanislav Grof, Joseph Campbell, tantos maestros que son de libros de Kairos. No puedo pedir más. Qué ilusión. Felicidades, Tony. Gracias. Y a Kairos también. Tony, sueles decir que si pierdes tu atención, pierdes tu humanidad. ¿Qué significa realmente esta frase en la vida cotidiana? Fíjate, esta frase que parece que todos los medios han recogido como un resumen, concepto del libro, y muy acertadamente, es una frase que resume la idea del libro, ¿no? Y me remonto, no es algo que haya inventado yo. O sea, filósofos y místicos como Simone Weil, el siglo pasado, nos cuentan que la atención es la piedra angular de la mente, la cualidad más importante. Y ya desde antiguo, si nos vamos mucho más atrás, por ejemplo, Patanjali, en sus Yoga Sutras, siglo IV, ya hablaba de la atención, de Chana, como algo fundamental para el ser humano. Yo recojo toda esta tradición de la atención y en este libro no cuento tampoco nada nuevo, sino que lo renuevo y lo actualizo. Y entonces, efectivamente, descubres, y aquí voy a la frase que has citado, que si la gente pierde su atención, y ahora hablaremos un poquito más de qué significa exactamente y qué no. Llevarlo a la vida cotidiana, lo que te preguntaba. Claro, pierde su humanidad en el día a día. Entonces, claro, tenemos que reconducir esto, porque si no lo reconducimos, la sociedad va a acabar por un lado que no creo que nos guste. Así, ¿tú crees que en un momento de tu vida le diste a la atención mucha prioridad y que formaría parte de tu eje como existencia, Sí, Tony? sí, así es. La atención, o sea, la meditación o la atención, estamos hablando de lo mismo, para que nos situemos, ¿no? Y si te vas a grandes maestros como Ramana Maharshi, él hablan de autoconocimiento o autoindagación. Para ellos la meditación era una forma de observación a uno mismo en la que se van conociendo mejor. Eso es meditar, al fin y al cabo. La vida moderna, a la que nos lleva la sociedad moderna de hoy, estamos viendo que nos impide hacer eso, nos pide siempre estar fuera, nos pide siempre atender a la siguiente notificación, al siguiente mensaje, a la siguiente tarea. Y estamos entrando en una neurosis en la que ya nuestros niños están entrando, y esto es lo más grave, en la que va a ser cada vez más difícil reconducirnos. Este libro es un intento desde lo humanista de hacer ese giro para poder entender primero que la atención la estamos perdiendo y estamos ante una... Permíteme que aunque suene escandaloso, ante una pandemia de la atención, y me parece que y hay silenciosa, datos, además. Además silenciosa, es que no se ve. Eso por un lado. Y por el otro, por suerte, la segunda parte del libro habla de un camino de reconducirnos hacia ese camino para entrenar, conocer nuestra atención. Empezaste a interesarte por la mitología a los 14 años, Tony, decíamos antes. ¿Qué aprendiste de ellas y qué hoy sigue vivo de las enseñanzas sobre la atención?
Pues efectivamente, sobre los 14 años me inicio en el budismo, descubro mitologías y me relaciono mucho con ellas, sufismo también, y a partir de ahí empiezo pues, el aprendizaje de lo que soy hoy. Y empiezo a indagar en todas las mitologías y filosofías antiguas al respecto de lo que a mí me llama más la atención. Y lo que más me llama la atención de todas las mitologías y la relación con ellas es cómo todas ellas te describen un camino hacia el mundo interior, o hacia el mundo invisible, como se llama también. Y eso a mí me apasionó. Entonces me convertí... Como un autoconocimiento. Sí, me convertí en un estudioso de eso, pero también un practicante, ojo. No vale solo con aprender lo que lees en los libros, tienes que experimentarlo para de verdad comprobar que ese camino a ti te nutre y te hace ser más ser humano. Y bueno, así he llegado hasta aquí. Tony, hablábamos de la pandemia silenciosa esta, ¿no? ¿Hay formas de detectarlo en el ser humano? Muchas. ¿Esta pérdida de atención? Muchas. Quien nos esté viendo solo tiene que hacer una pequeña reflexión en cuanto a cuántas horas se pasa mirando la pantalla del teléfono móvil. Ya, la reflexión ya te adelanto, es terrible, es un drama. ¿Y qué ve? ¿Qué te ves? ¿Memes de gatitos? ¿Ves contenido de bailes? O sea, son las técnicas que usan contra nosotros en estos medios, que podemos hablar de este tema, son realmente adictivas. O sea, están todas estudiadas para generar adicción. Por lo tanto, tanto tú como tus hijos, todo lo que usáis en una pantalla, desde las redes sociales, pasando por la aplicación de vídeos y pasando por cualquier otra aplicación, están pensadas para generar en tu atención cortocircuitos que te creen adicción. Y no se hace nada al respecto de esto. Esto es grave. Pues por sí. lo tanto, hay que tomar medidas. Y personas que se levantan, ¿no? Lo primero que hacen es mirar el móvil, también es súper peligroso, ¿no? Pero es que lo hace la mayoría de la gente. Seamos realistas. Es que lo hace un gran porcentaje de los seres humanos. Hoy, lo primero que hacen es mirar su teléfono móvil. Y yo me atrevería a darte cifras de más de un 80% de las personas. Es grave, es grave. Y sin embargo lo estamos normalizando, Tony. Se ha normalizado. ¿O se ha normalizado? Se ha normalizado. Eso es lo más grave y lo que quieren los que sacan beneficio de esta pandemia de la atención. Que al final, en el libro comento en la primera parte de dónde viene, ¿no? Hablo del experimento de Skinner en 1948, un experimento que nos descubre a los seres humanos que podemos modificar la conducta del ser humano y podemos controlarla y gestionarla a nuestro antojo. Claro, esto se aplica todo en los casinos de Las Vegas del siglo pasado y de allí salen adictos a cientos. El problema está en que no solo se queda en los casinos, es que después viene Silicon Valley y recoge todo ese conocimiento, paga millones de dólares a psicólogos y científicos para que todo ese conocimiento pase a las aplicaciones y tenemos en el bolsillo un potencial adictivo que ríete tú de los casinos y ríete tú de las drogas. Te facturan mucho más. Es que ellos ganan dinero con tu atención. Antiguamente se creía que quien tenía tu tiempo tenía el poder contigo, ¿no? Donde tú usabas el tiempo, allí iba tu dinero. Se han dado cuenta de que no es exactamente así. Es donde tú pones tu atención, ellos ganan dinero, ellos ganan poder con eso. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es captar tu atención. Y usan todos los medios que tienen a su disposición. Ojo, y esto también que lo sepan los padres, también en las aplicaciones de niños, usan todos los medios que tienen a su disposición para robarte tu atención. Y estamos viviendo momentos graves, yo diría tan graves como cuando tú entrabas hace 60 años a la consulta de un médico y te lo encontrabas fumando, para que puedas ver un poco. Un niño con una pantalla de teléfono por la calle en su cochecito, es como si viéramos al niño con una botella de alcohol o un cigarro en la boca. Pero esto forma parte de la deshumanización que está habiendo. Absolutamente, es que nos están deshumanizando. Claro, y la atención han descubierto que es la cualidad fundamental, volvemos a la frase del principio, que nos hace seres humanos. Claro. Donde pones tu atención, eso existe, eso es real para ti. Por lo tanto, si ellos pueden dirigir tu atención, vas a hacer que exista lo que ellos quieren que exista. Y tú no vas a saber quién eres porque tu atención no está puesta en ti. En ti, está fuera. Está fuera, claro.
Y has hablado de móviles, pero también me imagino que te refieres también a plataformas digitales de televisión. A todo. A todo, O sea, todo está estudiado porque para también generar... hay mucha adicción en las Claro. plataformas digitales. Todo está pensado para que lo consumas. Con series, con películas, y claro, te dan de todo y a tus gustos, ¿no? Y mucho. Y para mucho, que te además. sature, para que te cree esa necesidad. Es grave. Pues, Toni, me dejas impresionado, siento. sinceramente, porque no estaba dando con ese punto. Pues bueno, el tú año que comentas? escribí el libro me dediqué también a investigar, a estudiar esto. Por suerte hay otras, o sea, yo no soy el primero que habla de esto. Hay libros muy buenos, trabajos periodísticos, por ejemplo, recomiendo mucho, y lo cito en el libro, El valor de la atención, de Johann Hari, que es un libro de hace ya 3 años. Él es periodista y, claro, él llega a hacer en ese libro un trabajo periodístico sobre este tema. Y entonces entrevista, se va por el mundo y se dedica a entrevistar a psicólogos, a empresarios, a todas las personas que han trabajado en el sector tecnológico de redes sociales, empresas tech, y que se han ido. Lo que cuenta ahí es un drama estudiado y trabajado para crear seres humanos adictos. Pero lo cuenta, es un trabajo genial. Claro, Johann Hari se queda en el trabajo periodístico. Y quizá cuando yo acabé este libro, dije, es que falta un paso más. Es escribir un libro que dé una solución. Y la solución a este problema no puede venir de otro sitio que no sea de las humanidades. Desde la política, olvídate. De ahí no va a venir nunca ninguna solución. Ni religión tampoco. Tampoco. Desde la ciencia tampoco, porque estudian los hechos. Un neurocientífico estudia la atención, pero no profundiza en la atención. Nos queda el humanismo, que está relegado, si te das cuenta, el último. Allí tenemos el tesoro. Estoy convencido de que en unos años las humanidades y el humanismo o son lo importante y prioritario en la sociedad, o vamos a acabar un poco mal. Mal, ¿no? Sí, porque intentan, ¿no? Desde las élites y los poderes, ya sabemos, ¿no, Toni, lo que intentan con el ser humano? Tenemos datos, por suerte. Tenemos datos. O sea, no es algo, esto no es una conspiración, no, es más sencillo que todo esto. Va de poder, va de dinero, va de control. Pero que ellos lo tienen muy claro lo que quieren conseguir Por supuesto. con el ser humano. O sea, si tú vas a todos los directivos de las grandes tecnológicas, admiten abiertamente que sus hijos no ven una pantalla. Por favor. Lo admiten abiertamente. Sí, es que tampoco estamos hablando de conspiraciones, es la realidad que vivimos. Y el ser humano, igual que se ha metido en este agujero, tiene que ser responsable y salir de este agujero. Y tenemos que crear libros como este, creo, atrevidos, y que hablen desde las humanidades, que es mi campo, para poder ver por lo menos un camino cotidiano. Porque aquí no hablo de nada complicado. Hablo de que en tu día a día tienes oportunidades para reconectar con tu atención y poder reconectar contigo en este sentido. No es ninguna entelequia extraña. Por lo tanto, lectura y hábitos sería, ¿no? Lectura y nuevos hábitos. Exacto. O sea, los tenemos y recursos también los tenemos internos. Eres aquello a lo que le prestas atención. Teniendo esta frase como mantra, ya sabes que cuanto más dediques tiempo a cuidar de tu atención, a cultivarla, como me gusta a mí decirlo, más vas a ser tú y menos te van a manipular otros. Entonces, vayamos a por eso. Seamos conscientes, Claro, Toni. claro, Tomemos claro. conciencia. En tu experiencia, ¿qué ocurre, Toni, cuando una persona empieza a entrenar la atención de una forma muy sostenida? Pues que empieza a ser ella misma, que no duda de quién es. La atención es una cualidad de la mente que te acerca a la realidad, a tu realidad. Vamos muy perdidos por el mundo. Vamos escuchando a unos, a otros, y yo invito, a mí no me escuches. Yo te doy unas pautas para que te escuches tú. Yo no puedo decirte quién eres tú, yo puedo saber quién soy yo. Entonces, simplemente presta atención a tu atención para que tu realidad sea más auténtica, seas más tú. Sepas que tú eres el que elige tu realidad. Que gobiernas, ¿no? Claro, y que manejas tu gestiona, barco, ¿no? Y no otros, que es lo que está pasando. El político siempre va a decirte, no, tranquilo, déjame a mí, por tu interés, por tu bien, al final es por su interés, y es la realidad, y no pasa nada. La política no ha cambiado en 3000 años en la Tierra, es lo mismo. O sea, desde hace 3000 años hasta aquí, si tú estudias el Imperio Romano hasta hoy, la política es lo mismo. No hay soluciones, hay intereses. Por lo tanto, queda autorresponsabilizarse, que esto duele mucho a veces, o sea, que tú seas el gestor
de tu vida, de tu destino, y que lo empieces a ver como necesario, ¿no? El autorresponsabilizarte. Y aquí hay unos momentos cotidianos en los que puedes reconectar con esa responsabilidad. Tú ya has hecho tu faena, Toni. Bueno, queda mucho. Has hecho tu faena aquí hay mostrando muy abiertamente lo que ocurre, ¿no? Sí, muestro lo que está ocurriendo y doy una serie de herramientas para que en tu momento presente conectes con la atención, que sepas identificar qué es la atención y que puedas fluir hacia un camino que es tuyo. Yo no puedo decirte qué camino es el tuyo. Es un camino personal. Es un camino personal. La meditación, hay ciertas personas, Toni, que lo ven como muy complicado, como lo hago. Tú, a estas personas que nos están viendo, que les cuesta mucho meditar o entrar en... ¿Qué les podremos aportar desde tu libro? Pues primero, que olviden todo lo que han aprendido sobre meditación, porque si tienen esa idea de la meditación, es una idea equivocada. Tú lo has escuchado también, ¿no? Claro, mucho. Pero porque se suele confundir la meditación, lo que es el hecho de la meditación, prestar atención, con una técnica. Entonces alguien que evita meditar, que dice, uy, eso no es para mí, lo de sentarse con las piernas cruzadas no es para mí, lo de respirar rápido no es para mí. Claro, tienen unas ideas preconcebidas que no son la meditación. Vamos un poquito más allá. ¿Qué es meditar? Esto es importante. ¿Qué es meditar? Para esas personas que tienen rechazo. Meditar es prestar atención a este momento. Es entender que tu realidad, tal y como es, está en este momento. Y que tú no ves la realidad tal y como es. Porque tienes muchos filtros en tu mente que, etcétera, etcétera, estos filtros vienen de tu pasado, de lo que te vende la sociedad, un largo etcétera, pero lo que es meditar es aprender a retirar estos filtros y observar la realidad tal y como es. Ya está. Sin prejuicios. Sin prejuicios. Ya está. Esto es la meditación. Y a partir de aquí ya podemos hacer otras cosas. Es decir, que hay muchas personas que tienen, bueno, sienten como que hay errores en la meditación porque no acaban de centrarse, no acaban de sentirse y piensan esto no es meditación, hay mucha confusión. Hay mucha confusión, pero tenemos siempre que llegar a la base. O sea, si tú, por ejemplo, escuchas a un maestro, a un profesor de meditación y no entiendes lo que dice, no es tu responsabilidad, es responsabilidad del maestro. Claro, entonces tienes que ir a buscar algo que a ti te resuene, que esté contigo. Si tú vas a un sitio y no resuenas con ese, cómo cuentan allí las cosas, cambia, o lee este libro. Si no resuenas con él, pues déjalo, no pasa nada. Pero tiene que haber un momento en el que tu mente haga un clic y accedas al mundo de la presencia. Porque al final es esto, meditar es acercarse a la realidad tal y como es abrirse al mundo desde una observación limpia, vacía de tus prejuicios. Y no es sentarse con el incienso, ¿pero qué incienso pongo, maestro? No, esto no es. Toni, te quería preguntar, ¿y qué papel juega el silencio en un mundo saturado de estímulos constantes? Fundamental, porque el silencio, como sabes, es una meditación cotidiana que añado al libro. Y ojo, hablo del silencio, no de estar callado. Que es diferente. Es muy diferente. Tú sabes que uno puede estar callado y le ves rojo a punto de explotar. Eso no es estar en silencio. O sea, la primera fase del silencio quizá sea la de estar callado, pero es la menos importante. Hay otra fase de estar en silencio que tiene que ver con la mente y con los pensamientos. O sea, uno puede estar callado y a punto de explotar. Tu mente está hirviendo. Eso no es estar en silencio. Estar en silencio es un proceso de aquietamiento mental. Es muy diferente. Es muy diferente. Cuando tú entiendes que estar en silencio es eso, entonces ya preguntas, ¿y eso cómo se hace? Porque suena bien, ¿no? Mucho. Aquietar los pensamientos, no paro de pensar. Yo he tenido casos en los que la gente pensaba en el trabajo durmiendo y se levantaban después al día siguiente y no sabían si habían soñado lo que habían hecho en el trabajo o habían trabajado eso de verdad. Era un drama.
Entonces hay que atender esa parte de tu mente, ver qué pasa con tus pensamientos. Aquí empieza un proceso de silencio, de observación a tu mente. Esto es un proceso de estar en silencio. Y el silencio es estar aquí, en paz, con una mente aquietada, consciente de los pensamientos que van surgiendo, pero estando presente. Eso es el silencio. Y pongo algunos casos muy interesantes en el libro. Es decir, que no hay que ser un Buda Siddhartha, ¿eh? No, no, por Nos supuesto. imaginamos a Buda allí en el árbol sentado todo el día y en silencio, ¿no? Claro, pero estamos hablando de mitos y de metáforas que intentan explicar algo. Es como la metáfora de la iluminación. Ya he contado otras veces que la iluminación, le hablas a alguien de la iluminación y se imagina con una bombilla encendida en la cabeza. No, esto no es eso. El silencio es igual. Invito a que la gente derribe todos los prejuicios, creencias, mitos, lo que has visto en la tele, para descubrir por ti mismo qué es eso de lo que estamos hablando. Para quien vive de una forma muy en piloto automático, Tony, ¿cuál sería el primer consejo que le darías a la persona que nos está viendo ahora mismo? Pues porque nos están viendo gente con piloto automático, seguro. Sí, pues mira, la primera meditación cotidiana es tan sencilla como darte cuenta de. Aquí ponemos 3 puntos suspensivos y ya puedes elegir lo que desees. Me doy cuenta de que estoy usando demasiado el teléfono. Me doy cuenta de que no tengo una buena relación con X. Me doy cuenta de que estoy pensando demasiado en algo y me está haciendo daño. Ese arte de me doy cuenta, eso es una maravilla. Eso es el inicio de una meditación. Eso es el inicio. Darse cuenta. Sí, sí. Y personas que están viviendo o muy en el pasado, Tony, o muy en el futuro y no están en el presente, este tipo de personas, para calmar, ¿eso sería algo similar a lo que acabas de explicar también? Claro, aquí tenemos que entender que el tiempo psicológico del que hablas es una ficción. Es decir, el pasado y el futuro, si tú lo piensas bien, están en el presente. Cuando tú lo piensas, tú piensas en un pensamiento del pasado, pero tú estás pensando lo estás trayendo ahora. ¿No? Exacto. Ese traer del pasado un pensamiento, si no se gestiona bien, genera depresión. Si te vas al futuro, traes un pensamiento del futuro, pero estás en el presente, generas un proceso mental de anticipación, ansiedad. Claro, si tú entiendes cómo va tu mente haciendo así, en la dinámica, tú puedes decir, stop, ¿para qué estoy haciendo? Claro. Porque, o sea, yo puedo pensar en algo que viene, en un suceso que viene, que faltan 2 semanas para algo, y me está afectando aquí y ahora en el presente, eso no puede ser. Tengo que trabajar eso. No tengo que rechazar aquello que viene, porque como los estoicos sabían, ellos amaban el mundo tal y como era. Lo que es, tiene que ser. Ellos aceptaban el mundo así. Para ellos eso era el bien. Por lo tanto, tú, si tienes pensamientos de este tipo, anticipatorios, o te anclas a pensamientos del pasado, la solución es entender primero que los estás teniendo en este momento. Eso por un lado. Y por el otro, en este momento tú puedes reflexionar sobre esos pensamientos desde el silencio y entender por qué están ahí. Y preguntarte y hablar con esos pensamientos. Relaciónate con ellos. Eso es meditar. A ver qué pasa. Que no lo sepa, mira, que se puede aplicar a esta técnica que acabas de Tan decir. sencillo como este comentario. Porque también se suele dar mucho, ¿no, Tony? Que se vive mucho o en el pasado o en el futuro y no en el presente. Mucho, mucho. Y nos perdemos lo que realmente es. Cuando tú vives mucho en el futuro o en el pasado, te estás perdiendo lo que de verdad es, que es este presente, El presente. que fluye. El escucharte, el sentirte. Es que no existe nada más. El tiempo psicológico es una ilusión de la mente para observar tu vida y después para coordinarte con otros seres humanos. Es como una ficción controlada de la sociedad. No sé por qué hay esa tendencia hacia el futuro, ¿no? Y no mirar el presente con los tesoros que llega a poder haber en el presente. Pero ahí está nuestro aprendizaje. O sea, en captar eso que tú has dicho, en darte cuenta de eso que tú has dicho, y luego lo difícil que es ver qué está pasando, es ahí donde está la meditación. O sea, ahí es donde tenemos la oportunidad de ser conscientes de qué ocurre y de sanar eso que esté ocurriendo con nuestra atención, poniendo luz. Luz, me refiero a la atención, poner luz en eso que pasa, y de una forma maravillosa, cuando tú pones atención a las cosas, van moviéndose, van sanando, van fluyendo.
Y a partir de ahí, pues el trabajo interior, paso a paso, pero aquí, en el presente. Que puedes ir ampliando siempre, Claro. siempre, porque hay información suficiente. Vamos, yo creo que todo el mundo tiene una cola de ya haré después, de cosas que no he hecho, de pendientes. Pues hay que analizar todo esto desde la mente, desde el silencio, pero desde este momento. Importante. Que es lo costoso. Es lo difícil, pero es que el camino es ese. Muchas veces preferimos irnos fuera a un camino que nos venden, que no es, y por el que puedes pagar cantidades obscenas, que te lleva lejos, te pierdes y te das cuenta de que realmente el camino es dentro, es aquí, es ahora, no hacen falta grandes fuegos artificiales y es más sencillo. Dice que la comodidad, en cierta manera, Tony, pagamos un precio muy, muy alto por tener cierta comodidad en nuestras vidas y no querer movernos de ese trono. Bueno, a ver, la comodidad es peligrosa, porque mucha gente podría confundir el estado de quietud que propongo, por ejemplo, en la meditación, con no hacer nada, con comodidad, pero no podemos estar más equivocados, porque lo que la atención te permite, cuando tú pones la luz, el foco de atención en este momento, lo que te permite es hacer lo que es, lo que tiene que ser ahora. Y eso de cómodo no tiene nada. No. Nada. Y generalmente cuando empiezas es una guerra. Invito a leer el Bhagavad Gita, que es un libro que explica lo que los antiguos hinduistas llamaban el karma yoga, el yoga de la acción. Tú aquí entiendes algo muy interesante, y es que un profesor como yo de meditación no te va a invitar a hacer nada, porque esto es imposible en la vida de hoy, pero lo que tienes que hacer es hacer lo que tienes que hacer, pero sin involucrarte en lo que tienes que hacer. Es hacer sin hacer. ¿Correcto? Entonces, ese es el secreto al que tenemos que estar conectados. En la Bhagavad Gita se explica, es un texto muy bonito, antiguo, hinduista, y aquí entendemos que el protagonista de este texto tiene que enfrentarse a sus familiares en una guerra, pese a que quería irse corriendo, y tiene que hacerlo, porque es lo que tiene que hacer, es su realidad. Y Krishna, el Dios, le avisa y le dice, es que tú tienes que hacer esto porque es tu cometido. Te han preparado para este momento y toca ahora. Antes, fuera de cámara, me decías de este libro, que llega en el momento que parece que es adecuado. Eso es porque tenía que ser así, no podía ser de otra manera. Hablamos también del conformismo, ¿no? Que si no te inquieta nada, tampoco hay evolución ni crecimiento, Tony. Sí, correcto. O sea, no confundamos la quietud, de nuevo, la quietud que se está meditativa. muy bien, pero tampoco avanzamos, ni crecemos, ni evolucionamos como seres humanos. Si tú te conectas al momento presente, es que es un río que fluye. Es que es impresionante. Es desbordante a veces. O sea, no. Pues vamos a probarlo todos, Tony, esto. Pues bueno, en el libro está todo. Pero vamos, yo quiero hacer entender que meditar no es estar no haciendo nada en un rincón con incienso, ni muchísimo menos. Cuando tú te conectas a la atención y te conectas a la vida y te conectas al universo, el universo te usa como instrumento de la vida. Si es lo que tiene que... se muere de ganas de que seas quien eres para que hagas lo que tienes que hacer. Y eso es un huracán de luz. Es absolutamente Cuanto más brutal. se practica, más, ¿no? Claro, y más te pide, y más exigente. Es similar a la frase de Jesús, ¿no? Que decía, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es. Se podría también trasladar a esto que estás comentando. Correcto, muy bien. Además, Jesús es un gran maestro espiritual de todos los tiempos. Esa frase es para enmarcarla. Yo mejor no lo puedo decir. Preciosa. Mejor no lo puedo decir. Pues cuanto más es su voluntad y menos la tuya, tu ego va menguando y va desapareciendo. Pero eso no significa que no hagas. Eso significa que tú, como ego, no haces. Porque tú nunca vas a hacer nada. Tú, como ego, no eres el autor de este libro, Tony Ram. Este libro ha pasado a través de ti, Tony Ram, y tú eres su representante, ya es mucho decir, pero este libro ha pasado a través de ti y tiene su función, pero ya está, ese es mi límite, mi ego se queda en eso. Quieto. No es su cuerpo tampoco, no nos podemos no, claro que no. identificar con eso, somos ni con instrumentos. El DNI, ni con mi mujer, nada. Ni tus hijos. No hay nada, o sea, es todo una interpretación. Lo bonito es darse cuenta de que estás observando un teatro
y tú eres uno de los protagonistas que hay ahí, y tú te observas, y tú haces lo que tienes que hacer. La realidad, y dices, ¿pero qué hago? ¿Qué hago, Tony? Es que la realidad te trae lo que tienes que hacer. Escucha, presta atención. Otra meditación cotidiana es escuchar. Escucha. La vida te lo va a traer. Es que, vamos a ver, ¿cuántos problemas tienes en tu vida? ¡Buf! Pues es ahí. Empieza, tienes atención para rato. Y la vida te va trayendo todo. Es un misterio, yo no lo entiendo. No puedo explicarlo, pero puedo vivirlo. Empíricamente lo vivo cada día. Y este libro es un... Pero cuesta ponerle palabras, porque claro, algo es, bueno, que hay que experimentarlo. Hay que vivirlo. No se puede explicar. Es que cada uno, claro, esto es una invitación a que cada ser humano viva su vida. Que encuentre su verdad. Claro, es que mi verdad no es la tuya. No. Está bien saberlo. Sobre el ego espiritual, ¿qué opinas, Tony? Que está ahora como muy expandiéndose. Sí, le dedico un capítulo, de hecho, al ego espiritual. Y lo pongo en relación también con el turista espiritual. El ego espiritual es, para resumir brevemente... Bypass espiritual también, que se está dando mucho. Es una persona... Rapidez. Claro, es una persona que cree que puede algo en lo espiritual. Y entonces se certifica como maestro de, y va al Rinpoché de, y tiene el chakra abierto por el maestro de, o se puede conectar con seres de, y cuando observamos atentamente la realidad, estamos cayendo en trampas que nos hacen realmente perder energía y tiempo. O sea, es todo mucho más sencillo. Hay que detenerse, hay que observar la realidad y hacer lo que la realidad te pide que hagas. Nada más. Es eso. Entonces el ego espiritual, claro, cuando yo he visto, por ejemplo, Francisco, yo esto lo he visto. Lo he visto. Yo he visto en una página web de un maestro de meditación que es un ser iluminado. Y lo dice, ¿eh? Y lo dice lo primero. Claro, lo dice lo primero. Esto es algo que han visto mis ojos. Wow. Claro, cuando tú ves esto, sabes que ahí no es. Pero ¿cómo puedes decir en tu currículum que estoy iluminado, ¿no? Un ser iluminado? Para mí, para ti también es diferente la iluminación. Pero solo ponerlo, solo achacarte ese título, un buscador tiene que saber ya que ahí no es. No puede ser ahí. Ese ego espiritual es tan grande que no te va a enseñar nada que de verdad te haga avanzar. Es terrible, y lo han visto mis ojos, ¿eh? No es una... Y cuando te pones como maestro también ya, ahí dice mucho también, ¿no? Es peligroso. ¿Maestro? Yo por eso yo siempre he dicho que soy un profesor. Profesor, no maestro. No. Que suena muy fuerte, maestro, ¿eh? Por supuesto. Maestro es Ramana Maharshi, maestro es Nisargadatta, maestra es Simone Weil. Alguien que te otorgue ese título y tú siempre tienes que rechazarlo. Es decir, nosotros somos profesores. ¿Por qué? Porque bueno, somos especialistas en un tema, en este caso las humanidades, la meditación, la atención. Pero maestros, yo no conozco personalmente ninguno. Vivo. Muertos sí. Muertos sí, pero maestros vivos ahora mismo yo no conozco ninguno. Ojalá pudiera conocer en vida alguno. Quizá con suerte nosotros, pues algún maestro vivo podremos conocer, pero que alguien se achaque el título de maestro es ya un síntoma de ese ego espiritual. Hay que tener cuidado, ¿eh? Mucho. Hay que estar atento. Cuando vayamos a apuntarnos a clases de yoga, meditación, que es donde suele haber, Sí. por desgracia, bastante. Sí, hay que estar atento y siempre que veas una persona que a lo mejor te interesa el conocimiento, pero tiene este defecto, pues bueno, aprende lo que puedas, pero luego sigue tu camino. No te quedes ahí aferrado porque no creo que haya nada bueno. En venerar, de alguna manera, sumar más a su ego espiritual. Sin embargo, si nos vamos a las humanidades, ¿no? Y a la naturalidad del ser, es todo lo contrario. Sí, Tony. es que los grandes maestros... La simplicidad. Eran sencillos. O sea, te vas a Maharshi, iba con un taparrabos blanco, estaba allí tumbado en una esterilla. Nisargadatta era dueño de un estanco y por las tardes hablaba en su casa.
Krishnamurti no tenía nada y viajaba por todo el mundo dando charlas y punto. Hay alguna excepción estrafalaria, como Osho, que también es un gran maestro, pero también tenía una misión concreta. Pero por general... En una línea más concreta. Era una línea muy concreta y hacía lo que hacía por un tema muy concreto y por una época muy concreta. Pero un maestro, Simone Weil, murió lamentablemente muy joven y era una gran maestra y murió de inanición. Y fue muy triste, ¿no?, su pérdida el siglo pasado. Y tantos otros maestros. Pero sobre todo la humildad. Has nombrado varios que tienen toda la humildad como número uno, principal. Sí, sí, pues esos son mis maestros. Espero que aprender mucho de ellos en este sentido. Y eso para mí es, de lo que es la maestría, suelo decir, ¿no?, la sencillez es una cualidad muy importante para mí en la maestría, la humildad y también el humor. Son tres cualidades que a mí me parecen muy importantes. ¿Quisieras comentar alguna cosita más importante del libro, Toni, antes de despedirnos, que sea de mucha importancia? La tercera parte del libro... Vaya. Bueno, brevemente, poder decir que la tercera parte del libro, que es el grueso, es donde intento de verdad, como profesor de la atención, el dar pistas y caminos para reconectar con ella, de una forma cotidiana, sin hacer nada complejo, sino en tu día a día. Sencillo, ¿eh? Claro, esa ha sido mi misión. Quizá esa es la parte del libro que más he tenido que reflexionar y la que tiene más de mí. Y es me siento contento por haber podido ofrecer al mundo ese contacto con la atención desde lo cotidiano, desde lo sencillo. Eso me hace feliz y parece que ha llegado en el momento adecuado, en el que la gente está más interesada en ello, por lo tanto, pues doblemente feliz, pero también sé que esto no tiene nada que ver conmigo, sino con algo que hay más allá. Por lo tanto, feliz y pues... Con un propósito mayor, Toni. Presente y muy presente. Te han elegido a ti, tienen que elegir a alguien. Bueno, pues... Y te ha tocado a ti, Toni. Pues ya está. Pues pondré mi nombre, pero más allá de eso, el propósito, lo que supone eso, los maestros a los que me debo, eso es más importante, mucho más. ¿Libro ya a la venta? Acaba de salir hace muy poquito, el libro está a la venta... Se agotó en Amazon en un día. ¿En un día? Digo, wow, ¿esto qué es? En 24 horas tuvieron que reponer, o sea que feliz. Muy bien. Sí, y en librerías, por supuesto, también. Por supuesto, librerías, la FNAC, el Corte Inglés, yo creo que está en toda España y en 2 meses estará en Sudamérica, Estados Unidos, Si las personas nos estáis viendo desde México, Estados Unidos, que se esperen un poquito. Un poquito. Mes y medio, ir visitando la página de Amazon y otras y ver si está ya disponible para poder adquirirlo. La distribuidora nos ha dicho que en un par de meses estará allí. Me han preguntado de México, de Argentina, de Estados Unidos, personas que me siguen desde hace tiempo y bueno, feliz de que sepa que cuando llegue allí pues tendrá personas que lo van a comprar. Sí, porque conoce muchas personas, Toni. Tus meditaciones han llegado a más de 1 millón de personas. Sí, He leído por ahí sobre ti. Madre mía, cuánta gente. 1 millón de personas. Sí, a veces veo las estadísticas en alguna plataforma y ves India, Vietnam, lugares muy raros. Y dices, pero ¿quién te escucha desde allí, ¿no? Porque evidentemente España, Chile, Argentina, México, Estados Unidos me escucha mucha gente. Pero luego ves lugares del mundo que dices, wow, ¿quién me va a escuchar allí? Allí, ¿no? Pues también te escuchan. Pues también, feliz, pero como siempre digo, el trabajo que tengo en redes sociales o en las plataformas de podcast es un trabajo que yo dejo desinteresadamente, ya te lo adelanto, es un trabajo desinteresado que reproduce miles de reproducciones al mes y yo feliz de que ese conocimiento se expanda al mundo. Sí, tenía que estar allí, feliz de que esté allí, feliz de la gente que lo disfruta y por lo tanto, pues bueno... Es un arquitecto y un servidor. Un servidor. Un arquitecto del mundo y un servidor del mundo, y así te va la vida, Toni. Espero que te vaya muy bien y muchos éxitos con este libro, Las meditaciones cotidianas, el cultivo de la atención a través de las pequeñas cosas, y publicado por Editorial Kairos. Toni, gracias por tu presencia en Nueva Humanidad, muchos éxitos y suerte en las presentaciones que vas a hacer por todo el país y espero que también las puedas hacer por América. Gracias a ti, Francisco, por tu invitación, por estar aquí en Nueva Humanidad y bueno, el camino
es innoto. Nos encontraremos. No sabemos, pero seguro que nos encontraremos. Seguramente que sí. Muchas Tony, gracias. Gracias. Amigos, aquí lo dejamos. Recordar si os podéis hacer con este libro. Las meditaciones cotidianas os lo recomendamos desde aquí, desde Nueva Humanidad Televisión, porque es una joya y tesoro que vais a encontrar seguro dentro de estas páginas. Os enviamos un fuerte abrazo de corazón y nos vemos en la próxima. Chao.